Buenos días, Carmen María. Estamos con Carmen María Torreviarte, presidente de CACIF. Carmen María, el día de ayer salió una primera plana en Prensa Libre diciendo que CACIF con el gobierno están armando un plan para absorber o colocar pues estas decenas de miles de repatriados que esperamos tener en las próximas semanas y meses con las nuevas políticas de Trump. A mí me llamó la atención el titular porque estamos en un país en donde la infraestructura vial está absolutamente abandonada. Los puertos, además de que los controlan ya sean sindicatos o mafias, están también abandonados y están generando un sobrecosto muy grande en toda la cadena de logística. Tenemos toda la minería prácticamente parada en el país. Hubo un incremento irresponsable en el salario mínimo, porque es un incremento populista, irresponsable, sin ningún tipo de sustento técnico. Y si eso fuera poco, pues el gobierno y su bancada en el Congreso hicieron una alianza con narcos, prácticamente con el crimen organizado, para pasar pues no solo una ley de lavado que autoriza el lavado de dinero, sino que además de el presupuesto probablemente más populista que hemos tenido en los últimos, no sé, 20 o 25 años. Creo que es peor. Ni en la UNE de Sandra Torres tuvimos presupuestos tan populistas y por ende tan corruptos como el presupuesto que se aprobó el año pasado por el Congreso y obviamente en esta alianza que estoy hablando. Entonces, mi pregunta es, en un país con estas condiciones, en donde el gobierno no ha logrado resolver la crisis del kilómetro 44, en donde el puente Nahualate todavía está a medias tintas, en fin, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a lograr el sector privado generar las inversiones, generar los espacios en las empresas? Porque de la única manera que uno contrata gente nueva es creciendo. Es cuando las empresas crecen y por ende demandan más empleo, ¿no? Demandan más personas para generar, para crecer. ¿Cómo va a generar el sector privado más espacios de trabajo en un país en donde el gobierno y donde las situaciones, digamos, estructurales, no voy a decir macroeconómicas porque es lo único que todavía tenemos con buenos signos vitales, pero donde las situaciones estructurales del país realmente dejan muchísimo que desear? O sea, realmente creo que están en la peor condición de los últimos, yo no sé, 30, 40, 50 años. Y creo que mucho más, porque en la época de los gobiernos militares la infraestructura funcionaba muy bien. ¿Cómo va a lograr el sector privado hacer eso? Buenos días, Rodrigo. Gracias. Yo lo que creo es que al final del día los migrantes que están regresando son personas y un país está hecho de personas. Y yo creo que eso es parte de lo que desde el sector privado organizado históricamente en Guatemala siempre ha habido un compromiso con país y con personas. Entonces estamos claros que están llegando migrantes. Ya, definitivamente no se va a poder colocar a todos. Estamos viendo de generar las áreas, digámosle los gremios en donde puede haber y existe un déficit de colaboradores. La otra es que muchos de estos vienen probablemente con años de experiencia que de alguna manera nos pueden venir a ayudar. Hay que ver, de tenerlos, de buscarles las bases de datos y poder ver cómo los podemos ayudar a reinsertarse en Guatemala, porque al final del día de aquí vinieron, o sea, de aquí se fueron, pues los mandan de regreso, se fueron buscando mejores oportunidades. Creo que Guatemala es un país con muchas oportunidades. Hay que darlas. Y sí, efectivamente, y hay muchas oportunidades y se pueden generar muchas oportunidades en el interior del país, pero para poderlas generar efectivamente se necesita infraestructura o se necesitan temas de licencias, de certeza en que si voy a invertir en una mina, que es uno de los temas que mencionó, realmente va a poder operar. O sea, eso va a generar un montón de empleos. Y lo más interesante de las minas o de la agricultura
es que son empleos formales en el interior de Guatemala, que es donde la mayor informalidad está. Pero también es ahí donde más impacto negativo y donde más complica el incremento del salario mínimo. Así es, porque lo que tenemos de estadísticas es que el salario mínimo vamos a ver, tenemos un salario mínimo. En las empresas formales, el salario mínimo está entre 1.300 y 1.500 arriba del salario de ley. O sea, la formalidad automáticamente paga más. Sin embargo, en la informalidad, que es el 70% de la economía del país, el salario mínimo está entre 1.300 y 1.500 abajo del salario mínimo. Entonces, realmente lo que necesitamos es una política de país de pasar de la informalidad a la formalidad. Solo con eso casi que están duplicándose su salario las personas. Incrementando el salario mínimo. No, al contrario, eso genera más diferencias. Y complica más el esquema. Eso va generando más diferencias y obviamente frena la generación de empleo formal. Y el empleo formal es el que baja la migración. Porque el que está en un empleo formal está claro de lo que tiene, le da un montón de ventajas. Aparte de que tiene IX, que le da salud, tiene IRTRA, que le da recreación, tiene INTECAP, que le da educación, le da estabilidad laboral. Con eso puede ver de optar a comprar casa, a comprarse carro, a tener... Entonces, de alguna manera, nosotros desde el sector privado llegamos hasta un límite de lo que podemos hacer. O sea, porque las inversiones que nosotros hacemos van amarradas al final del día a las opciones o a las que nos da el gobierno. A las condiciones. A las condiciones que nos van dando. Y ese es un poquito a lo que yo me refiero. Digamos, el sector del agro, que es probablemente el sector que hoy más mano de obra requiere, en el sentido de que ha perdido más mano de obra. Se ha mecanizado donde se ha podido mecanizar. El azúcar, por ejemplo, se ha mecanizado muchísimo. La caña, perdón, se ha mecanizado muchísimo. El hule no tanto, en fin. Pero ese sector tiene puertos que la gran mayoría de ese sector exporta el producto. Entonces ahí tienes puertos en pésimas condiciones. Carreteras en pésimas condiciones. Un salario mínimo incrementado irresponsablemente sin ningún análisis técnico. Precios sumamente volátiles, porque hoy puede estar bueno el precio, hoy está bueno el precio del café, en un año está a la mitad, entonces, o en 6 meses, así es. Precios sumamente volátiles. Entonces mi pregunta ahí es, considerando que el sector privado está dispuesto a invertir, ¿qué requiere el sector privado de parte del gobierno? Porque el gobierno habla de carpitas y de kioscos para recibir gente, pero eso no genera empleos. O sea, ¿qué requiere el sector privado del gobierno, que haga el gobierno para poder generar estas oportunidades para que estas personas, porque yo estoy de acuerdo contigo, son personas y a diferencia de otros países, nuestro migrante es honesto, trabajador. Habrán algunas excepciones, obviamente, pero la gran mayoría de los guatemaltecos que se van y que regresan son gente trabajadora, honesta, tenaz, que lo que quiere son oportunidades. Que son las oportunidades que de alguna manera han quedado en déficit en el interior, porque cuando uno mira, los migrantes son de las áreas donde no hay formalidad en el empleo. Entonces, ¿cómo hacemos para generar ese empleo formal? ¿Y qué se necesita? Al final del día hay un déficit de infraestructura. Pues hay que arrancar, hay que ver cómo logramos que los proyectos de infraestructura arranquen más rápido, porque ya vamos tarde. Pero hay cosas que se pueden hacer. Digámosle que la infraestructura va tarde y va a tardar y en lo que logramos que vuelva a agarrar en lo que logran, porque es el gobierno el que tiene que hacer eso, ¿no? En lo que logra arrancar. Pero hay temas como licencias, o sea, la construcción es un rubro que necesita de gente, que requiere, que eso no debería de ser tan complicado, que de alguna manera se puede absorber gente en la medida en que se vayan liberando las licencias de construcción, de infraestructura, de vivienda, es tramitoso y tardado, o sea, pasa por un montón de firmas y por un montón de entes el poder sacar una licencia. El tener la certeza jurídica que ya tengo mi licencia y no me la van a quitar. O sea, ¿cómo hacemos para que realmente
se pueda mantener esa certeza de que media vez pasé por todo, ya estuvo, pues, o sea, independientemente de los tiempos. Entonces creo que una manera de generar empleos de alguna rápido para poder ir absorbiendo tiene que ver con la construcción. Creo que la otra es, hay que generar políticas de desarrollo diferentes. O sea, el agro que esté en el interior, los costos de vida del interior no son los mismos de la ciudad. Entonces no podemos estar esperando que tengan los mismos salarios o las mismas condiciones. O sea, hay que aterrizarse en los lugares de donde vive la gente. Además tiene mejor calidad de vida. Para empezar, no pasan 2 horas o 3 en el tráfico. En cuestión de 20 minutos, media hora están en su casa. Entonces sí creo que si no hay una política clara del desarrollo, del empleo formal en las diferentes áreas de Guatemala, y aquí somos un país agroindustrial, entonces hay mucho potencial. Y eso me lleva al elefante en el cuarto, hablando de potencial. La minería. O sea, hay no sé cuántas, pero en mi cabeza tengo 6 o 7 minas que están paradas prácticamente por decisión gubernamental. En los gobiernos anteriores probablemente era un tema de corrupción y ahora es un tema de ideología. Minas que podrían arrancar a trabajar y absorber decenas de miles de empleos. Una pregunta que te quisiera hacer. ¿Tú sabes cuántos empleos podría generar la minería? Desde los números que yo he oído, por cada empleo directo que genera la minería, se generan entre 2.5 y 3 empleos indirectos. Entonces, al final del día, terminan siendo un montón de empleos. Hablemos de 300,000 empleos entre directos e indirectos. Sí, yo tengo 80,000, es el dato que nosotros tenemos de empleos directos que generaría la minería. Multiplíquelo por 3, más o menos son 240,000, 250,000 empleos. O sea, con eso absorbemos prácticamente todos o sea, la minería casi que podría absorber al 100% de repatriados. Entre los que se vienen directos y los que pueden prestar todos los servicios adicionales que necesitan. O sea, porque al final del día se necesitan alrededor de todo eso un montón de servicios, que de alimentación, que de transporte, de educación, de vivienda. O sea, hay otro montón. Y creo que, y lo más interesante para mí, lo más importante es que eso se va a la generación de empleo formal en el interior del país. Entonces nos va ayudando a ir bajando esa informalidad, porque todos aquellos indirectos que le quieren prestar servicio a la minería tienen que formalizarse o no pueden ser parte de la cadena de valor de la minería. Y te genera un adicional interesantísimo, que es todos los emprendimientos en los municipios, ¿verdad? Que hay hotelería, restaurantes, abarrotería. O sea, hay muchísimo emprendimiento que genera esa cantidad de riqueza que está... Que eso es generalmente lo que sucede cuando logramos llevar empleo formal al interior. O sea, porque una cosa es lo que se genera directamente y otra es todo lo que se genera paralelamente. Entonces, por eso es que no es solo el que está la fábrica o el empleo o la industria o la minería que se está poniendo, sino es todo lo que va, todos los servicios alrededor de que se van generando cuando Entonces, se monta. No pregunto yo, ¿no debería de ser esa una posición del sector privado para con el gobierno contundente de exigirle al gobierno que modifique su política antiminera por una política pro minería? Obviamente minería responsable, de alta calidad, que sea amigable con el medio ambiente, minería responsable, ¿verdad? Como la que tiene Chile, como la que tiene Perú, como la que tiene Argentina, Alemania, Canadá, que es probablemente el país más protector del medio ambiente y más minero del mundo. Pregunto, ¿no debería ser el sector privado contundente en exigirle? Porque al final del día, si ustedes le están ofreciendo al gobierno, porque este es un problema que tiene el gobierno social, de decenas de miles de personas que van a venir y el gobierno, pues, y no queremos que les dé trabajo el gobierno, ¿verdad? No queremos que el gobierno se ponga a darles trabajo. ¿No debería ser eso una posición del sector privado? Yo creo que es con la minería es uno, y creo que hay otros rubros también, porque no es, o sea, Totalmente. Al final del día... Las hidroeléctricas. La generación de energía eléctrica, o sea, estamos con escasez, hay que generar esa energía para que pueda llegar a las áreas rurales. O sea, el plan rural de llevar energía genera empleo.
Y eso va a generar un desarrollo que va a generar empleos Bueno, y las también. hidroeléctricas en construcción generan muchísimo Y empleo. las hidroeléctricas en construcción. O sea, si nos vamos a que arranquen a trabajar todo el tema de infraestructura y se empiecen a contratar, eso también genera un montón de empleo. O sea, si el plan es que tenemos que empezar a generar ese mantenimiento de carreteras, esos contratos de las carreteras nuevas, eso también genera un montón de empleo y un montón de empleo constante, porque eso va dando vueltas. O sea, hay tanta necesidad de infraestructura que media vez logran acelerar los procesos para empezar antes, van a generar un montón de empleos también. Todas las empresas constructoras de infraestructura, de carreteras, de puentes, porque se necesita la gente para poderlo hacer. Y en la medida en que esas normativas y esas salgan, va a generar empleo. Entonces, oportunidades para generar empleo desde el sector privado, si agilizamos todo lo que tiene que ver con infraestructura, si le damos la apertura a cumplir con toda la normativa en todo lo que tiene que ver con construcción, edificios, apartamentos, casas, en Guatemala, en todos lados, ayuda, o sea, se van volviendo y de poquito en poquito van sumando un montón. Porque eso es lo que, o sea, pareciera que entonces... Lo que pasa es de que yo estoy de acuerdo que de poquito en poquito se suma un montón, pero sí hay, desde lo que estoy viendo, 2 o 3 áreas en donde sí puedes generar unos, digamos, por ejemplo, en todo lo que son los TICs, los BPOs, los call centers. La información que yo tengo es que hemos perdido cualquier cantidad de oportunidades porque se van a Costa Rica, porque ahí tienen incentivos fiscales que no tienen acá. Y podríamos estar generando 30, 40, 50, 100 mil empleos en esas industrias si tuviéramos los incentivos fiscales que tiene, por ejemplo, Costa Rica, que lo único que hay que hacer es ir a ponerle copy-paste a Costa Rica, porque aquí el inmueble es más barato e incluso la mano de obra aquí es más barata comparada con la de Costa Rica. Entonces, yo entiendo, y tal vez ahí ese es mi tema, es que ¿cuáles son las 3 o 4 decisiones que dependen del gobierno para que realmente se generen las oportunidades y poder generar 300, 400 mil empleos, que lo veo en la minería, entre minería, construcción, agroindustria que va desde infraestructura, te diría que es una barrera y la otra barrera es certeza, porque hay mucha gente que ya no quiere invertir en sus fincas por la conflictividad social, y BPOs. Ahí generamos, o sea, con esas 4 o 5 decisiones que son del gobierno, podrías estar generando 300, 400 mil, 500 mil empleos. Si realmente el gobierno quisiera ayudar a resolver este problema. Porque si no, regresamos a que Guatemala sigue funcionando gracias al sector privado, a pesar de gobiernos que no solo no ayudan, sino que entorpecen. Pues que sí, efectivamente, o sea, si el gobierno ayuda, se pueden generar 500 mil empleos. Si no, estamos a los niveles a los que podemos absorber basado en las condiciones actuales. Son 40 mil, 50 mil. O sea, que llegarán a 50 mil, 100 mil, si somos ingeniosos, creativos y vamos viendo diferentes temas. Y al final del día, y la otra es generar esos incentivos que pueden ser por país o pueden ser por región. Porque podemos decir que queremos desarrollar el empleo formal en el Quiché, por Orlando, o en Huehuetenango o en San Marcos. Entonces, ¿qué hay que hacer para que realmente se lleguen a instalar ahí? O sea, si muchos de estos migrantes son de Occidente y de ahí hay, podemos ir a ver entonces los BPOs que se vayan a montar a Occidente. O sea, ¿qué es lo que va a ser atractivo que se monten allá? O las industrias, o la parte de toda la agricultura está en el interior. ¿Qué necesitamos para...? Y efectivamente, porque de lo contrario vamos a crecer a los ritmos que hemos venido creciendo, que es con la inversión del sector privado. O sea, Guatemala ha crecido y mantiene el crecimiento del empleo y mantiene su estabilidad económica y todo, que tiene que ver mucho con las inversiones que hace el sector privado de Guatemala. O sea, si no traemos más inversión, también se vuelve más difícil, pero también tenemos que facilitar toda esa tramitología. O sea, aquí también de alguna manera es complicado abrir una empresa.
Muy complicado. Acaba de haber un reportaje, creo que lo publicamos nosotros acá, no me recuerdo, de la cantidad de días. Somos el tercer peor país de América Latina en la cantidad de días para abrir una empresa. O sea, somos el país más largo para abrir una empresa. Hay dos peor que nosotros, nada más, en toda América Latina. Y hablando de Costa Rica, el otro día hablando con los del sector privado de Costa Rica, ellos en cuestión de 1 hora ya tienen montada la empresa. O sea, todo está digitalizado, todo se va, cumple con todos los requisitos y ahí vamos. O sea, en 1 hora. Aquí, entre el abogado y, sí, no ayudamos a todas esas regulaciones a hacer ese foco de atracción de inversiones y de alguna manera el no tener claridad en temas como el salario mínimo, que le pegan un jalón del 10%, asusta a los inversionistas. No, y que el otro año pueden volverlo a hacer, pues porque además de creen que eso lo pueden subir y no pasa nada nunca. Entonces, sí asusta a la gente. O sea, si alguien nos estaba viendo como una posibilidad de... esas cosas las hace que se vayan para atrás y digan, uy, si ahorita es con esto, ¿qué va a pasar con todo lo demás? Entonces, no va generando ruido. Y al final del día, yo sí creo que en la medida en que logremos hacer una política de país de incentivar el empleo formal en el interior de Guatemala, vamos a ayudar en muchos temas a la migración, al desarrollo de las personas, a esa interacción entre todos los departamentos. Vas a generar un círculo virtuoso. Hasta en el turismo, o sea, ahí se pueden hacer un montón de cosas en turismo, pero hoy día el que quiere ir a pasar el fin de semana al IRTRA en REU, o sea, antes hacía unos 5 horas, hoy día se va el día entero. 12 días. O sea, si hay un accidente, si no, digámosle que son 6, pero va restringiendo hasta la parte económica de los incentivos del turismo interno dentro de Guatemala. O sea, porque esa es otra área que podemos desarrollar bastante, pero tampoco nos ayuda la manera y de que nos tenemos que movilizar en poder realmente generar esos centros de turismo, que es otra fuente de ingresos y de trabajo formal. Carmen María, una vez más, el sector empresarial guatemalteco, el sector productivo guatemalteco, pues así como fue en la época del conflicto armado, como ha sido realmente en todas las épocas, el sector empresarial ha sido consistente en creer en Guatemala, en invertir en Guatemala y en generar las oportunidades que se han podido generar, como repito, a pesar de los malos gobiernos que hemos tenido. ¿Algún mensaje que tú le quisieras dejar al gobierno o a nuestra audiencia? Porque yo creo que estamos todos muy asustados de qué puede pasar, ¿verdad? Con esta política tan de mano dura que viene ahorita del gobierno de Trump. Yo creo que nos tenemos que acordar que la gente que está viniendo se fue buscando algo y que son personas y que están retornando. Habrán de todo. Me imagino que va a venir un poquito de todo. Gente que tiene mucho tiempo estar trabajando, gente que tiene recientemente que se fue. Y entonces sí, el sector privado siempre está comprometido con Guate y en generar y en ayudar. Y no es la primera vez, como decía, sino de siempre. Es un compromiso y no se logra hacer más porque no nos dejan hacer más. O sea, porque podríamos ser, de veras el doble de lo que somos, pero siempre hay frenos. Entonces, ¿cómo logramos quitar esos frenos, esos mitos, si lo quiere ver desde una perspectiva, y seguir trabajando por generar ese desarrollo en Guatemala ya como un trabajo en conjunto de todos? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y pues mucha suerte en estas semanas y meses que vendrán interesantes. Van a estar interesantes, así es. Muchas gracias.